Hoy el mensaje lo encontramos en la palabra que nos hace referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Hechos capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo antifonalmente, un versículo cada uno yo y otro vosotros, y juntos leemos el versículo 8. Como es fácil de encontrar, seguro que ya lo tenéis. Empieza diciendo así: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mantenimiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y permitirme que termine leyendo el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Hoy el mensaje tiene que ver con todos estos. Amén. Podríamos titularlo así: todos estos. Y en todos estos podríamos encontrarnos a nosotros mismos. Esta palabra estaba dirigida a este grupo de hombres y de mujeres que estaban en ese lugar llamado aposento alto de la casa de Marcos. Tenemos que empezar a vivir y a entender la vida desde una manera diferente y distinta. Yo sé que en las iglesias hay creyentes, simpatizantes, obreros, líderes. Sé que existe una diferencia de miembros, pero esta iglesia se tiene que caracterizar por una cosa. En esta iglesia todos tenemos que ser evangelistas. No me refiero a que tengamos que tener el don de evangelismo. Me estoy diciendo, o estoy refiriéndome a que todos tenemos que ser esos evangelistas que demos testimonio de la obra de Cristo. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de discípulos, de obreros y de evangelistas. Por eso quizás no crece mucho, porque los que son creyentes, hay muchos de ellos que se sienten incomodados, se incomodan cuando les hablamos solo Cristo. Y por eso muchos se van. Por eso sé que los que permanecen, o los que permanecéis, sois evangelistas, sois obreros. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien puede decir un aleluya? Amén. Eso significa que estáis conmigo. Entonces, si somos evangelistas, tenemos que vivir la vida del evangelista. No solamente decirlo, sino que tenemos que empezar a vivirlo. Pero la vida del evangelista no empieza, aunque a veces lo hemos dicho o se ha mencionado, no empieza cuando empezamos a recibir respuestas en nuestra vida, sino no es cuando vienen respuestas, sino cuando comienzan las respuestas a venir a nosotros. Lo importante no es cuando vienen, sino cuando comienzan. Hay una diferencia. Es cuando la oscuridad que está a nuestro alrededor se quiebra. Y esto es importante, ¿verdad? Para eso tenemos que empezar a ver y a entender ciertos acontecimientos importantes de la Biblia. Voy a utilizar un poquito solamente la introducción, un poco la pizarra, para poder entender esto. ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a ver? Si yo veo la Biblia, yo voy a empezar a ver los grandes acontecimientos que tuvieron que ver alrededor de Egipto. También veo unos grandes acontecimientos a través de lo que llamamos los filisteos. Esos hombres que sabemos que
se levantaron en contra del pueblo de Israel, pero también vemos que cuando surgieron problemas y dificultades, Dios siempre levanta sus remanentes. Amén. También en Babilonia vemos que hay un gran acontecimiento donde en Babilonia el pueblo de Israel cayó en cautiverio por causa de estos países que hubo grandes dificultades para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, especialmente en Roma. No sé si nos hemos quedado sin luz o es que han apagado la luz. Voy a empezar a hablar, no sé si nos hemos quedado sin luz. Entonces vemos que también están los grandes acontecimientos de Roma que provocaron juntamente con el pueblo de Israel una gran persecución. Amén. La iglesia primitiva sufrió una gran persecución. Ahora, ¿cómo nosotros vemos estos acontecimientos? ¿Cómo los vemos? Es importante cómo nosotros vemos los acontecimientos de la Biblia y para poder entender también los acontecimientos de nuestra vida. Por causa de Egipto, es que Dios levanta a un hombre, ¿verdad? Por causa de Egipto, Dios levanta a José. Pero vemos que José fue perseguido y vendido como esclavo también. Y esto fue una gran dificultad que José tuvo. Tuvo grandes problemas, tuvo que afrontar una situación. Por causa de Egipto tuvo que afrontar una situación de que los hermanos lo vendieran, de que cayera en esclavitud. Por causa de eso terminó en la cárcel, etcétera, etcétera. Ese fue un gran problema. Por causa de los filisteos también hubo grandes problemas. Y también vemos que por causa de Babilonia es que cayeron en ese cautiverio, ¿verdad? Ahí vemos que se levanta el profeta Elías. También fueron vendidos a Roma y la iglesia primitiva tuvo y sufrió una gran persecución. Si yo veo esto, ¿qué es lo que yo voy a ver en un principio? Voy a empezar a ver un gran fracaso. ¿Amén? Voy a empezar a ver un gran fracaso. Ahora, ¿cuándo empiezan las verdaderas obras? ¿Cuándo empieza la verdadera obra? Cuando empezamos a tener una verdadera fe. Una verdadera fe. Tenemos que ver con los ojos abiertos grandemente. ¿Por qué? Porque estar en Roma, estar con los filisteos, en realidad no era un fracaso. No era un fracaso. No es que no haya respuestas, es que hay una respuesta muy grande. ¿Amén? Hay una respuesta muy grande. Los cristianos tenemos que subir nuestro nivel de fe. Este mensaje es para que subamos nuestro nivel de fe. Porque cuando vemos que las cosas no funcionan, ¿qué es lo que decimos? No me funciona. Cuando las cosas no salen como yo quiero, hemos fracasado. Es que cuando las cosas no salen bien, es que lo hemos hecho mal. Ese es el nivel que nosotros no podemos tener. Y ese a veces es el nivel que vemos en la vida de los creyentes. Un nivel donde se habla mucho de fracaso, donde a veces se habla de respuestas, pero el nivel es muy bajo. Quiere decir que los miembros de la iglesia que se reunieron en el aposento alto de la casa de Marcos, en Hechos 1:14, no eran esas personas que están metidas en este contexto. Esas personas no eran personas que tenían que ver nada con el fracaso. En Egipto se levantó un gran milagro. En Egipto, cuando yo estoy viendo Egipto, veo que Dios levanta a un hombre y hizo un gran milagro de cambiar toda la cultura de ese tiempo y en ese lugar. No solamente en ese momento, sino incluso luego cuando Moisés tiene que ir, Dios levanta 10 grandes milagros para quebrantar toda la cultura del Estado o el pueblo de Israel. Los filisteos, cuando vemos que hubo gran problema, es verdad que hubo grandes problemas, pero también vemos cómo Dios levanta a un hombre llamado David, un simple mozo, un simple joven, y vemos cómo David venció a Goliat. Pablo vemos que también vemos a través de Roma que salió del problema de esa situación y a eso nosotros le llamamos que es una gran respuesta que Dios levanta a un hombre para que Pablo pueda llegar y pueda predicar incluso hasta el poder más elevado que era el César.
A veces nosotros decimos, eso sí que son grandes respuestas, ¿verdad? ¿Lo decimos o no? También eso es incorrecto. No es ni un fracaso. Y cuando las cosas salen bien, es que es una gran respuesta. No es así. No estamos viendo las obras de Dios, no es una gran obra. Es que ocurran estas cosas, es que era algo obvio que tenía que ocurrir. Es que era algo totalmente necesario que ocurriera. Por eso ocurrió lo que es absoluto. Pero no tiene nada que ver, no es una gran obra, es que es normal que ocurra. Es que es no solamente obvio, sino que es necesario que estas cosas estén ocurriendo. Por eso este mensaje hoy a vosotros. Tiene que ser algo natural que crezca. Que estas cosas que estamos viendo aquí, en realidad no es lo importante. Pero nosotros nos quedamos con, qué cosas más grandes, qué cosas más importantes. No es eso lo importante. No es eso lo grande, no es esta la gran respuesta que tenemos que experimentar. Lo que hoy yo tengo que experimentar es que Dios está conmigo. No tengo que experimentar grandes obras. Lo que yo tengo que empezar a recibir y saber es que Dios está conmigo. Es que Dios a través del Emmanuel es la obra de Cristo. Y en estos momentos las obras de Cristo empezarán a comenzar. Empezarán en nuestra vida. No es que venga una respuesta grande, sino que vienen las respuestas de Dios. No es una respuesta en un momento determinado, sino que cuando estás dentro del Emmanuel, grandes respuestas vienen a tu vida continua y constantemente. No es que hoy tengo un problema, yo tengo una respuesta. Está bien, pero no es eso lo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos subir un peldaño más. No es quedarnos en un simple problema, es ver que a través de ese problema, lo que el mundo dice y a veces nosotros creemos es un fracaso, tampoco es que sea una respuesta grande. Es lo necesario, lo obvio que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque estás con Emmanuel, porque Dios está contigo. Es obvio que ocurra. Porque no estás solo. No nos quedemos maravillados por estos acontecimientos. No nos quedemos fracasados cuando nos quedemos ahí. Es lo necesario que tiene que ocurrir. Pero las personas que dicen no funciona, he fracasado, no lo hago bien. Y así es que como continuamente los fracasos vienen. Porque siempre tenemos ese pensamiento. Porque nos quedamos simplemente con ver estos acontecimientos. No los entendemos. Vosotros tenéis que ser como las personas que se reunieron en el aposento alto de Marcos. No tenéis que llegar a ser, tenéis que salir. Si tenéis esta fe simplemente de un problema y simplemente una respuesta o una solución a ese problema, tenéis que salir de ahí. Tenéis que levantar vuestro nivel de fe. La persecución, el no tener respuestas, eso no es un problema. Tener un gran éxito como Pablo tuvo en Roma, tampoco eso es una gran respuesta. No es eso tampoco lo más importante. La mayor respuesta es que tenemos nosotros, es que Dios está junto con nosotros. Y ese es el secreto que nosotros decimos que es Jesucristo. Este es el gran secreto y la gran respuesta que Dios nos ha dado. ¿Nadie dice amén? Yo no quiero simplemente una respuesta de tener una solución a un pequeño problema. Yo quiero tener las respuestas de todas las respuestas. Yo quiero tener el principio de las respuestas, el comienzo de las respuestas, que es cuando el secreto de Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es Jesucristo, está en mí. Si enraizáis en esto, si enraizamos en esto, la oscuridad desaparece. No puede estar con vosotros, porque tenéis la verdadera respuesta. Por eso juntos, unánimes, orando, para tener esta gran respuesta. Los 7 remanentes fueron así. Mirad los 7 remanentes. Los remanentes no veían un problema, pero lo que ellos veían, cuando veían un problema, lo único que estaban viendo es que ha venido una respuesta importante, la mayor respuesta, que Dios estaba con ellos. Cuando venga un problema, no estés esperando tampoco la respuesta del problema. Cuando venga un problema y una dificultad, tú tienes que confesar esto. Dios está conmigo. Esa es mi respuesta. No hay otra cosa. ¿Somos un fracaso?
Hay personas que se sienten, que nos hemos sentido, y me incluyo, que nos hemos sentido en un momento que hemos fracasado, que nos hemos sentido fracasados. Señor, tiro la toalla, porque he fracasado. He fracasado en mi ministerio. A veces pensamos, hemos fracasado como marido, o he fracasado como mujer, o como padre o como madre. He fracasado como obrero de la iglesia. A veces nos podemos sentir así. Cuando llegue ese momento, tú tienes que plantarte y decir, Dios está conmigo. Dios me ha levantado no para fracasar, sino para tener éxito en el plan absoluto de Dios. Dios no se equivoca. Una persona me decía esta semana, ¿no será que Dios quizás me ha rechazado? ¿No será que Dios me ha apartado porque lo he hecho mal, porque no he sabido hacerlo, porque no lo hago bien y Dios me ha apartado? Y yo le hice esta pregunta, ¿Dios se equivoca? ¿Se equivoca Dios? Si Dios no se equivoca y Dios te ha llamado, no te ha llamado para que fracases. No te ha llamado para ser un fracaso, te ha llamado para que entres dentro del plan absoluto de Dios. Y dentro de ese plan absoluto de Dios, que Dios sí o sí va a cumplir, tú vas a tener éxito. Dentro de ese plan, tú vas a tener éxito. José entendió los problemas, pero lo que más entendió, no tanto esperar la respuesta, que ni sabía por dónde iba a venir, pero él tenía una cosa clara, Dios está conmigo. No importa lo que yo pueda pasar, no importa el acontecimiento o el lugar donde yo me encuentre. Yo sé una cosa, solo una cosa sé. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo no puedo ser un fracaso. Será un acontecimiento, habrá acontecimientos diferentes, que el mundo lo podrá ver como fracaso, pero que yo lo voy a ver como una gran respuesta, y la mayor respuesta, que Dios está conmigo. Nada más. Es obvio que eso ocurra, porque eres un hijo de Dios. Es necesario que eso ocurra, porque eres un llamado y un escogido de Dios. Por lo tanto, es absoluto que tú eres un victorioso. Amén. Dale gloria a Dios por ello. No te calles, dale gloria a Dios por ello. Por eso no tenéis que mirar ninguna otra cosa. Dios siempre a José le daba el pacto. Yo estoy contigo. Por eso Dios siempre, continuo y constantemente, os está dando el pacto. Por eso continuo y constantemente estamos recordando el pacto, porque es lo único que a mí me hace falta. Yo no quiero respuestas, yo quiero la respuesta. Ahí es donde yo tengo que estar. Por eso, ¿qué es lo que yo tengo que descubrir correctamente? Tenemos que ser estos hombres, como estos hombres de aposento alto de Marcos. ¿Por qué será que tenemos puesto en la puerta lo de aposento alto de Marcos? ¿Por qué será? Tenemos que ser los obreros y discípulos de aposento alto de Marcos. Amén. ¿Qué tenían estos hombres? Si nosotros tomamos... Necesito una pizarra más grande. Si nosotros tomamos la palabra, y hoy estamos tomando esta palabra, si nosotros tomamos la palabra y descubrimos esto un poquito solo lo descubrimos, ¿qué va a pasar? Que las obras van a comenzar a salir. Las obras van a comenzar en nuestra vida. Solo hace falta esperar un poco. Nuestro problema, sigo diciendo, ¿cuál es? No sabemos esperar. Nos precipitamos siempre. Esta semana y la semana pasada, varios mensajes Dios nos hablaba, esperar, confiar, espera, tranquilo. ¿Por qué te apresuras? Espera. Si esperamos, las obras de la oración van a empezar a salir. Amén. Si tomamos esto, que absolutamente va a ocurrir, si tomamos la palabra y la oración, inmediatamente van a empezar a salir las evidencias. Amén. Si tomo la palabra, si tomo la oración, las evidencias van a empezar a salir. ¿A esto qué es lo que le llamamos? Le llamamos la palabra, la oración y el evangelismo de hoy. Amén. Esperar en la palabra, esperar en la oración. 10 días estos hombres estuvieron esperando la respuesta
que Cristo mismo les había dado. Esperar en el aposento alto de la casa de Marcos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos esperando. Amén. Ahora, no esperéis de cualquier manera. No esperéis de cualquier manera. Esperar teniendo la verdadera fe. Amén. Ver estas dos cosas, Emmanuel y Cristo. Esperar ahí. Esperar sabiendo que Dios está con vosotros, que la obra de Cristo es inminente. Esperar aquí, no aquí en el fracaso. Aquí, en la oración y en la palabra, yo tengo que esperar, ¿qué cosa? Las evidencias que Dios va a traer. Obras de evidencia saldrán en vuestras vidas. Simplemente esperar ahí. Entonces, pastor, ¿por qué la iglesia no funciona? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no es más grande? No ese es el objetivo de esta iglesia. No es cuestión de ser grande, es cuestión de ser verdaderos discípulos de Cristo. Es cuestión de ser discípulos de la iglesia de Aposento Alto de Marcos. No es otra cosa. Pastor, ¿por qué en mi casa no funcionamos? Si lo veo así y solamente me quedo con este punto, si solamente me quedo con los problemas y las dificultades que hay, entonces los 7 remanentes se tenían que haber suicidado. Porque mayores problemas que esos no tenemos ninguno. Y en la Biblia no dice que ninguno se suicidara, que yo sepa. Es más, lo que vemos es que solamente en casos extremos no recibían una respuesta en ese momento, pero sí que después de un tiempo vinieron grandes evidencias y obras en la vida de esos 7 remanentes. No importa el tiempo que pasara, siempre recibieron respuestas a su vida, una respuesta porque ellos permanecieron no en el fracaso, sino esperando en Emmanuel. Isaías 7:14, estuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Qué ocurre ahí? Vaya fracaso, 70 años. Pero llegado el día, ellos proclamaron esta palabra, el Emmanuel, el descendiente de la mujer, vendrá en una virgen que dará luz y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ellos en qué se quedaron? En la promesa del Dios con nosotros. Ahí es donde tuvieron sus evidencias. Y cuando llegó el momento y llegó el tiempo, ellos son los que salieron de cautiverio. ¿Quiénes? Los que entendieron esa palabra. Tenemos que ver y tener los ojos correctamente para ver el fracaso. Las personas que se reunieron en el aposento alto de Marcos no eran cualquier persona, no eran unos fracasados. Simplemente tenemos que esperar las obras que Dios tiene para nosotros. Veamos la historia de la iglesia, leer la historia. Siempre ocurrió de esa manera. ¿Qué es la vida de fe? Esperar a que la fe se levante. Esa es la vida de fe. Que la fe se levante. ¿Me ha venido una crisis? ¿Me ha venido un fracaso? Puede ser, está bien. Pero incluso ahí, Dios está contigo. Aunque en esos momentos, sobre todo en esos momentos, es cuando más yo veo y me di cuenta, Dios está conmigo. Cuando las cosas van bien y las cosas ocurren, que van fluyendo y fluyen, está bien. No somos tan conscientes. En esos momentos donde la gente y tú mismo puedes pensar es un fracaso, es donde yo tengo que hacer firme esta palabra. Dios está conmigo. Amén. Tenemos que ser estos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué características tenían? Ya no voy a utilizar más la pizarra. ¿Qué es lo que tenían? Tenían agradecimiento por su salvación. Eran hombres que estaban agradecidos. Si tenían gratitud por la salvación es porque eran hombres y mujeres que sabían y conocían los desastres a los cuales estaban destinados. ¿Por qué tengo yo gratitud por mi salvación? Porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. ¿De dónde te ha sacado a ti? No lo sé. Yo sé de dónde Dios me ha sacado a mí. Y como yo sé cuál era mi destino, hacia donde yo me dirigía en mi pasado, yo estoy muy agradecido a Dios porque sé de dónde me ha sacado. Estos hombres y mujeres sabían el problema de Génesis 3, pero sin embargo sabían un secreto que estaba escondido dentro de Cristo para dar esta solución. Yo sé el problema de Génesis 3, lo conocemos, pero tengo también el conocimiento del secreto de Cristo. Estas personas conocían el problema de la maldición, pero también sabían el secreto del arca del pacto. Sabían esos problemas, pero también conocían
el secreto de la sangre, de la Pascua, de eso, Éxodo 3:18. Conocían estos secretos, conocían Isaías 7:14, sabían que el Emmanuel estaba con ellos, por eso no tenían que ser movidos, por eso tenían que esperar, por eso solamente era recibir la bendición y la promesa que Cristo mismo les había dado. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres que se reunieron en la iglesia primitiva? Son los mismos que hoy en día también están aquí reunidos. O tenemos que ser los mismos por lo menos, en las mismas condiciones. Jesús desde el principio les habló sobre los desastres. En ese lugar de aposento del Monte del Olivar les habló de los desastres. En ese lugar y en esa reunión había personas que habían sido salvadas de ese desastre. Jesús mismo les dijo esto. Los judíos lo escuchaban y decían: ¿están locos estos hombres? ¿Están locos que están diciendo? Jesús mismo les dijo: van a venir desastres hasta tal punto que ese templo tan importante, el templo de Israel, que era la enseña del pueblo de Israel, ese lugar, ese templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Les estaba hablando de lo que iba a ocurrir. Vas a ser arrasado totalmente. Por eso querían matarlo, por eso lo odiaban tanto. Hay que matar a ese loco que está diciendo esas barbaridades. ¿Cómo es posible que ocurran esas cosas? Amén. También les llegó a decir: tranquilos, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque Roma, también aunque vaya un tiempo de persecución, va a llegar también un momento donde Roma será destruido. Lo sabían perfectamente. Esas eran las personas que estaban reunidas. Estos son los evangelistas. Estos son los hombres y mujeres que Cristo utilizó para hacer la evangelización del mundo. Tenemos que ser estos hombres y mujeres en esta época. Tenemos que ser los mismos que estaban en el aposento alto. Tenemos que ser nosotros en el día de hoy para hacer la evangelización de nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestra realidad. La iglesia primitiva no se reunió para recibir respuestas. No se recibió para eso, sino para despojarse de todo. No es para, qué bien, vamos a hacer un cultito de oración. Vamos a tener una reunioncita porque ahora que se ha ido el maestro, vamos a ver quién es el líder, el secretario, el tesorero. No se reunieron por ese tipo de cosas. Mateo 17, 1-9. Lo compartía antes con los obreros. ¿Qué es lo que pasa? Se encontraron con cosas que no eran necesarias. Subieron ese monte de la transfiguración, Elías, Jesús, Moisés. Enseguida el hombre, Pedro, se levanta, las personas nos levantamos. Hagamos una enramada con los tres. Hagamos una Elías, otra Moisés, también otra Jesús. No te preocupes, Jesús, también te hacemos una a ti. Y Jesús está diciendo: no os estáis enterando de nada. Y por eso tiene que venir como una especie de nube, tiene que ocurrir algo asombroso. Que después de esa nube, y cuando estos hombres caen al suelo y levantan la vista, resulta que Elías y Moisés habían desaparecido, solo Cristo quedaba. ¿Qué estaba diciendo? Elías, tú que eres el poderoso, tú que estás levantando, se te identifica con el movimiento del misticismo, desaparece. ¿Por qué? No es necesario. Moisés, tú que eres el que levantas el movimiento de la ley, que estás ahí prefigurado como el legalismo y la ley que hay que cumplir, tampoco era necesario. Solo Cristo. A Jesús le preguntaban: ¿quién es el más grande? ¿Quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? No es necesario todo eso. Hay que tirar todas esas cosas. No es importante el misticismo ni el legalismo. No es importante el primero o el último. ¿Qué está diciendo? Tenemos que tirar todo lo que nos sirve. Solo una cosa es válida: solo Cristo. Tenían ya lo más importante. Tenían la conclusión importante que hemos leído hoy. ¿Qué tenían? Hechos 1:1. Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, que en la cruz dijo: consumado es, la obra está terminada, está concluida. ¿Qué más necesitamos? Tienes que llegar a esa conclusión. Hechos 1:3. El reino de los cielos es tu respaldo. No necesitas otra cosa, solamente ora para que el reino de los cielos se establezca. Jesús mismo les enseñó esta oración. Hay un orden de prioridades. Primero, ora por el reino. Las demás cosas te vendrán solas. No ores, no es necesario inclusive que ores si no quieres.
solamente establece el reino de los cielos. Porque ese es tu respaldo, no te hace falta ninguna otra cosa más. Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos hasta el último de la tierra. Jesús ya había hecho la promesa. ¿Qué era entonces? Tíralo todo. Toma el pacto. Tíralo todo porque todo lo tienes. Tíralo todo porque no te es necesario. Tira las cosas innecesarias que no valen para hacer la obra de Jesucristo. Solamente llega a esta conclusión: solo Cristo, solo el reino, solo el poder del Espíritu Santo. Toma el pacto y todo lo demás, deséchalo. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué lo quieres? No vale para nada. Hechos 1:14, estaban unánimes juntos en oración. A veces, no lo digo, pero a veces me siento mal. Hay momentos donde me siento mal en ciertas circunstancias. Cuando veo creyentes, sobre todo de tiempo, los nuevos creyentes, pobrecitos, como a los niños pequeños se les consiente todo, ¿verdad? A los nuevos creyentes se les consiente todo. Pero cuando veo creyentes que a veces actúan como nuevos creyentes, como bebés, porque cuando vienen dificultades, eligen la incredulidad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué elegir la incredulidad? Y vemos a muchas personas así. Otros se van de la iglesia porque se incomodan, como decía al principio, de que se hable tanto de evangelismo, o se haga tanto énfasis en este mensaje. ¿Cómo verá Dios a esas personas? Y a veces pienso, ¿cómo las verá? Y me siento mal. Qué lástima. A veces digo, qué lástima. No que se vayan a perder, no que se vayan al infierno, nada de eso, por supuesto. Pero lo que pienso es, esta persona o estas personas, si hubiesen estado en la iglesia primitiva, en ese aposento alto de Jerusalén, se hubieran muerto, les hubiera dado un infarto. Porque en esos momentos tan crudos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido? Esas personas que se reunieron en ese lugar, lo tiraron todo, por lo que nosotros nos preocupamos hoy en día. Nosotros hoy nos preocupamos de tantas cosas. Esta gente, estos hombres, lo tiraron todo. Todo por lo que nos preocupamos nosotros. Desecharon trabajos, casas, economía, familia, todo. Todo por causa del Evangelio. Y nosotros nos preocupamos precisamente por todo eso. Por las cosas que ellos tiraron. Nosotros nos preocupamos. Ellos sabían una cosa que vosotros tenéis que saber también, que ellos ya lo tenían todo por adelantado. Amén. Os bendigo para que entendáis esta palabra, que la toméis en vuestro corazón. Mateo 28:20, si queréis apuntarlo. Jesús mismo dijo, id a todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios está conmigo. De antemano ya lo tiene Dios todo preparado. Marcos 16:15-20, igualmente, ¿qué es lo que dice? Voy a estar contigo. No importa dónde tú vayas, yo voy a estar contigo. No importa lo que tú hagas, yo voy a estar contigo. Dios te lo está dando todo. Hechos 1:8, estaré contigo mediante la guía y la plenitud del Espíritu Santo. Él lo prometió, lo ha prometido, ya está hecho. No lo hizo solamente para un futuro, no lo está diciendo que lo hará. Ya hemos recibido la autoridad, ya la tenemos. No hace falta que andemos buscando, no hace falta que andemos indagando. Ya la hemos recibido, el poder y la autoridad. Jesús mismo lo dijo, Lucas 10:19, ya nos ha dado el poder para hollar serpientes. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Amén? ¿Lo tenemos? ¿Todos? O no veo que todos. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Si no lo tenemos, tienes un grave problema. Reclámalo si no lo tienes. Pero Él lo prometió y lo ha dado. Primera de Pedro 2:9, ¿qué nos prometió además? No sois reyes normales. No sois reyes como este mundo. No sois reyes de cualquier manera. Sois real sacerdocio. Dios nos está dando una palabra. Esos son los verdaderos sacerdotes. No tenemos nada de qué preocuparnos. Este es el comienzo del evangelista. No tienes nada de qué preocuparte. Todo lo tienes en Cristo. Por eso tenemos que estar agradecidos por todo. ¿Amén? ¿Estáis enfermos?
Si estáis enfermos, estar agradecidos por ello. No pasa nada. ¿Estás enfermo? No pasa nada. Estar agradecido por eso. Si estás agradecido por ello, la enfermedad desaparecerá. Porque no tendrá sentido ya. Si hay problemas, si tengo que estar con problemas, ¿qué va a pasar? Nada. No estés preocupado por ello. Está agradecido. Porque si es una dificultad, si hay un problema que crees que es un fracaso, sigue proclamando, Dios está contigo. Aunque tengas un problema espiritual que venga dado por tu familia, estate agradecido y en ese momento la oscuridad retrocederá, huirá de tu presencia. Es lo que le pasó en la vida a Job, no os preocupéis. Es que desde el principio Satanás viene a perturbarnos, desde el principio viene a entorpecer, desde el principio viene a importunarnos. ¿Lo creemos? Porque es así la obra. Por eso desde el principio que empezó a perturbarnos es para que os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que creáis en esta palabra. Os bendigo para que en el momento que vengan las dificultades, para que en el momento que vengan los problemas, para que en esos momentos en los cuales estáis viviendo, aunque sea hoy mismo, tengáis la verdadera fe. Y ese es el verdadero comienzo del evangelista. En ese momento. Por eso algunas veces os digo, y a veces no entendiendo muy bien quizás, pero muchas veces os digo, si estás en el problema, estás en el mejor lugar. Es que no me gusta, ya lo sé que no te gusta. Pero es el mejor lugar. Mamás que habéis tenido bebés, cuando tenéis el bebé, en ese momento que estáis en el paritorio, la cara que tenéis no es de alegría, ¿verdad? Yo he estado en 2, en 3. Y mi esposa no tenía la cara de alegría en ese mismo momento, ¿verdad? En ese momento de dolores, es verdad que se pasa mal, pero ¿y luego el fruto? ¿Amén? Mamás, decidme, por lo menos vosotras, decidme amén. Los hombres callaros porque no sabéis de lo que hablo. Pero las mujeres es así, ¿verdad? En el momento presente, ¡guau, qué dolor! Pero yo tengo que saber, la promesa viene, la bendición viene, Dios está conmigo. Apretamos un poquito más, hasta que al final viene el fruto y la bendición. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque Dios lo hace para formarte a ti. Dios lo hace para formarnos a nosotros. Las personas que tienen la fe correcta, no importa las circunstancias, no podéis fracasar. ¿Amén? No podéis fracasar. Pintadlo como queráis, decid lo que os dé la gana. No podéis fracasar. No importa cómo estés. No importa en qué estado tú te encuentres hoy. Dios está contigo. No puedes fracasar. No hagáis nada cuando vengan acontecimientos, y alrededor de vosotros habrá muchos acontecimientos. No hagáis nada. Por favor, no hagáis nada. Solamente tomar el pacto. Jesús es Cristo. Solamente en esos momentos no hacer nada. Solamente confesar. Juan 19:30, Jesús, consumada es la obra. Nada más. Es el reino de los cielos, nada más. Es el poder del Espíritu Santo, Señor, nada más. Tú estás conmigo. No hagáis nada. Las respuestas vendrán solas en el futuro. Amén. Sé que digo cosas difíciles. No hacer nada es muy complicado, lo sé. Pero os bendigo en el nombre de Jesucristo para que no hagáis nada. No empecéis a pensar, es que esto me va a funcionar o no me va a funcionar. Esa es un nivel de fe muy bajo. No penséis así. Ese es un pensamiento de una fe incorrecta. Porque un hijo de Dios nunca puede fracasar. No penséis con ese pensamiento de, funciona o no funciona. No penséis así. Simplemente despojaros de todo. Recibir a Jesucristo es el que os va a restaurar todas las cosas. Quiero bendeciros y os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que todo lo pongáis
debajo de los pies de Cristo. Que en esta semana tengáis victoria, que experimentéis la victoria que solo está en Cristo Jesús. Amén. No pensemos más en términos de fracaso, pensemos en términos, Dios está conmigo. Os bendigo en esta semana, que tengáis estas victorias. Probablemente vengan dificultades a vosotros en esta semana. Ya os lo digo, estar orando, posiblemente os vengan dificultades, acontecimientos. Recordar, no es fracaso, es que Dios está contigo. No es que sea una respuesta que Dios te va a dar, no, es que la respuesta es Cristo en vosotros. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.